Queda registro. claro. Ahora sí, ahora digo todo de vuelta. Bueno, nada. A mí particularmente esta película me parecía muy importante a partir de lo que muestra, ¿no? 30.000 años atrás y los dibujos que se ven son prácticamente hechos ayer, como dice una de las mujeres, ¿no? Son dibujos de Picasso. Y eso a mí me parece importantísimo. A mí me gusta mucho el dibujo, me parece que es la manera de encarar el arte como estructura, ¿no? Como sustento de todo lo que hacemos. Y a veces uno ve cosas que son consideradas arte en este momento y yo las respeto, no las cuestiono. Cada uno ve y hace lo que le parece. Sí me preocupa cuando a veces dejan de lado otra forma de hacer arte, que es lo que se ve acá, un poco expuesto también, ¿no? Uno va a lugares de exposición como Arteba, otras tiendas, y todo esto está como denigrado, como si pasara de moda, como si esto no sirviera. De pronto, en los últimos 50 años, pintar está fuera de uso. Y me parece que eso no está bueno. No está bueno porque la pintura es una manera, la escultura, es una manera de expresarnos. Que desde mi lugar tiene mucho que ver con el contacto con los materiales, con el contacto con el hacer, con meterse en esa cosa que ellos llaman de espiritualidad en la película. Y me acuerdo a mí, mi maestro en su momento alguna vez nos dijo que el acto de pintar tiene algo de religión, en el sentido de religarse con el interior de uno. Tiene que ver con esta espiritualidad para mí, ¿no? Yo creo que hay algo de eso. En el momento que uno está trabajando, hay un instante donde se pierde la noción del tiempo y uno pasa a hacer otra cosa y no sabe bien. Y ahí es donde el tiempo se pierde, ¿no? Pueden pasar horas y horas y uno no se dio cuenta y está ahí trabajando y sale algo. Se asusta, duda para dónde ir, lo deja. A veces uno abandona la obra, la retoma meses después. Tiene que ver con todo esto que habla esta gente, ¿no? Que a mí me llamó mucho la atención. Bueno, él mismo dice que es como que al haber adquirido la forma de pintar, ha sido un avance, un progreso para el hombre importante. Totalmente, incluso en la forma de comunicación, porque más duradero es una pintura, se comunica con otras generaciones, incluso en cambio con la palabra, y eso no es lo mismo. La pintura queda, como la palabra escrita, la palabra oral se pierde un poco, pero al quedar el elemento es interesante. Y esa es la suerte de estas cuevas, ¿no? Que por suerte, quizás para mala suerte de ellos en su época, pero para suerte nuestra, quedó el registro de eso que hacían hace 30.000 años. Es así. Si no hubiera sucedido eso, probablemente nada de esto que vimos, no sé si nada, pero muy poco hubiera sobrevivido. Se hubiera borrado bastante. Probablemente muy poco hubiera sobrevivido. Eso es importante. Hay muchas cosas en la cueva que suceden. Hay un momento donde dice que hay una parte que por el carbono 14 se determina que es de, no sé, 20.000 años, y otra parte que fue publicada 5.000 años después. Y yo pensaba como si yo fuera mañana a la Capilla Sixtina y me pusiera yo a retocar la Capilla Sixtina con la misma libertad que pintó Miguel Ángel. Digo, eso para nosotros hoy sería imposible de pensar. A nadie se le ocurriría semejante barbaridad, nadie tocaría la Capilla Sixtina. Sin embargo, ellos lo podían hacer porque tenían esa libertad, no eran obras de arte, eran formas de expresar, no tenían un valor económico, no tenían un valor en sí. Era algo que se iba completando como nosotros estamos completando este devenir de la humanidad también, ¿no? Somos una migaja en la historia del universo, 30.000 años o más, apenas. A mí lo que me llama mucho la atención, sobre todo de la película, ¿no? Ya que la vimos recién, me parece sumamente importante la postura de la ciencia
ante el descubrimiento de estas obras de arte que datan de muchos años atrás. Y la reflexión que hacen los científicos me parece de un valor incalculable, ¿no? Es decir, se alejan de la dureza de la ciencia y están conmovidos y los posicionan desde otro lado. Y otra cosa que permanentemente hace el director Herzog es cuando nos pone frente a la realidad de cómo se posiciona el hombre ante la naturaleza. Una cosa era el hombre hace 40.000 años que trataba de vivir en comunión con la naturaleza, y otra cosa cuando muestra esta energía atómica y lo que está haciendo, ¿no? Es decir, está transformando, destruyendo el mundo, ¿no? Me parece que eso me surge como lo más importante, la postura que tenemos nosotros ante la naturaleza. Es decir, vamos a conquistarla, a modificarla sin respeto. En cambio, lo que muestran estos dibujos me parece que es la comunión con la naturaleza y el respeto que se tenía por todo el entorno. A mí me queda como reflexión muy fuerte eso, más allá de la cultura personalidad, ¿no? Yo creo que lo que vos planteabas de la diferencia de lo que está pasando en la expresión hoy tiene que ver con eso. Totalmente de acuerdo. Es una postura filosófica totalmente distinta, ¿no? Completamente. Nosotros es muy difícil que nos comuniquemos tan fácil con el espíritu, como decía el muchacho que decía el primitivo. Claro. Yo no estoy dibujando, Sí, no hay mi mano, mano que claro. está respondiendo al espíritu. Ahora no tenemos esa postura. Bueno, acá lo que me parece bárbaro y interesante de lo que vos traes es que estamos viendo arte, porque en realidad, aunque vos igual te lo decís, no es una obra de arte, yo creo que sí es arte, simplemente que ellos no lo categorizaban como nosotros ahora. Pero además estamos viendo arte por un artista, y eso me parece interesante, cómo él se mete con la cámara y con el respeto con que lo hace, es como meterse con el ojo del pintor que está mostrando. Entonces me parece que eso, tenemos acá muchas cosas, muy rica la película. Cuando vos me invitaste a participar acá, yo decía, bueno, ¿yo qué voy a decir? Bueno, desde mi experiencia de escultora, yo soy dibujante, ceramista, nosotros con Walter nos conocemos del taller que tuvimos muchos años, el maestro en común, un maestro que nos marcó y que le dio valor al dibujo de la figura humana, o sea que nosotros tomamos el cuerpo como puntal para nuestra obra. Por lo tanto, que vos traigas una obra figurativa acá nos interpela, nos convoca, nos hace pensar en ese humano, ¿no? Y relacionándolo con mi actividad docente y la investigación que he hecho siempre desde el arte precolombino, argentino, americano y todas las culturas primitivas, porque podemos decir que estas son culturas primitivas, pero son las más primitivas, son como las que dieron origen al ser humano. Entonces, cuando me dijiste de qué querés hablar, yo pensaba, cuando yo trabajo con niños, más que nada cuando yo me enamoré de la escultura, empecé a trabajar con niños. Pero cuando yo digo niños, también somos nosotros, porque cada uno de nosotros acá fuimos niños. Entonces, hablar del niño o hablar del adulto para mí es el ser humano. Entonces, ellos tienen una libertad muy parecida a la libertad del primitivo. O sea, están en un todo de acuerdo con lo que les pasa internamente. O sea, van a mantener una fidelidad con una expresión que es genuina de la actualidad de ellos, los niños. Y estos primitivos han hecho lo mismo. O sea, no tenían ciertas trabas, ciertos prejuicios, porque directamente plasmaban desde y ahí vuelvo a lo de nuestro maestro, a ir a la realidad, digamos, a ir a conocer la realidad. Conocían el animal, lo conocían, lo vivenciaban y le tenían miedo. Entonces, al pasarlo al dibujo, lo, digamos,
que sacaban esa cosa de tanto miedo y lo transformaban, podemos decir que transmutaban en forma. Su sentimiento lo transmutan en una forma plástica. Me parece que cuando uno trabaja, yo cuando trabajo con unos niños o personas, como cualquier persona que toma un pedazo de arcilla, en décimas de segundos se produce toda la evolución de la humanidad en esa persona, tenga la edad que tenga. Y sea del sector popular que sea, del sector, mejor dicho, del sector económico o social que sea, ¿no? Sea del sector que sea, es como que en un momento dado parece como que se nublara toda la historia y él fuera ese ser primitivo que empieza el mundo. Porque si no conoces esa materia, bueno, estás de cero. Entonces pienso, cuando el hombre primitivo, el anterior a este, porque me parece que el de las cuevas ya estaba un poquito más evolucionado. Claro. El Es que principio de empezó, Cromañón. claro, el que empezó el mundo, digamos, está muy bien cuando empezó a modificar el material, porque nosotros acá venimos a hablar desde nuestra percepción de la realidad con el arte plástico. O sea, y lo dijo el señor, uno de los señores que hablaba lo último, el que tiraba la lanza, que necesitaban otro lenguaje. Un lenguaje que hoy mismo nosotros podemos dilucidar teniendo, si no conocemos el idioma de la persona que nos lo dice. Nosotros podemos hablar con el arte o comunicarnos con el arte, aun cuando esa persona sea de otro país, porque ese lenguaje es un lenguaje de formas. Claro. Entonces, ese lenguaje nos dice cosas, y como nosotros también estamos vinculados con una esfera nuestra que también está desvalorizada en esta época, me parece que por el capitalismo, que es la intuición. Es eso que vos nombraste de cuando empezamos a crear, que se nos borra el tiempo y nos conectamos con nuestro propio ser, con nuestra historia y con eso que no sabemos de nosotros mismos. Y ellos, me parece que todo esto lo tenían muy vivo y lo podían aprovechar, digamos, en los seres anteriores, cuando han pisado por primera vez la arcilla, el barro, sintieron que podían modificar la materia. Y esto está ligado a lo táctil. El barro lo pisamos, es el pie que lo pisa, es la mano que le hace la hendidura. Es una experiencia táctil muy corporal, es como la más esencial. Y eso me hace acordar a la experiencia del bebé cuando toma el pecho materno y exprime, aprieta ese pecho y saca leche. Entonces sabe que esa materia nutricia le da algo a él. Y la vida. Y después lo traslada a cuando un niño modela la arcilla, es como que reinaugura ese estado primigenio en el que él tuvo que ser creativo para estar con su madre, para pedir ese alimento. Entonces, ¿y quién no lo hizo? Todos acá, salvo alguna excepción, pero todos estamos presentes, más toda la humanidad lo ha hecho. Entonces, cuando inauguramos ese proceso plástico, lo apropiamos, es nuestro. Ya la historia es nuestra, digamos. Entonces, pero me parece que la dimensión ya de lo que estamos viendo en la cueva, es como un estadio superior, porque al fin y al cabo el plano, porque podríamos decir que la cueva es un plano, por más que tenga irregularidades, lo toma como una nueva dimensión. Creo que ahí es cuando el ser humano pasa al factor poesía, ya es como, porque la pintura, esto es netamente pintura, por la mancha, cómo la trabajan, un montón de elementos que plasman, pero me parece que encuentra la síntesis, que encuentra algo que hace que eso ya no sea
la representación de la realidad solamente, porque los animales no son netamente fotográficos y reales. Ya tienen una síntesis estilística y esto hace pensar que hay una evolución de tipo mental, intelectual, hay un proceso que no es el mismo de la arcilla. De la arcilla es más kinestésico, corporal y olfativo incluso. Habló del olfato, es muy importante lo que planteó este hombre. El olfato Sí. es un valor casi no muy, de lo que no se habla mucho, sin embargo, ¿cuánto conocemos? ¿Cuánto registro afectivo tenemos por lo olfativo? Tal cual. Que bien nos hace sentir por ahí el olor al asado, es más el registro de lo afectivo, de que lo hace un padre, de que lo hace alguien, o el padre primitivo, más que lo que se va a comer, ¿no? Sino lo que convoca alrededor de ese juego, de ese alimento. Lo que remite. De lo que remite, Claro. del pensamiento mágico. Sí. Así que trajiste una película maravillosa. Sí, y otra cosa que hay que destacar es que Herzog, para lograr este permiso, se entrevistó en ese momento el presidente de Francia, que era Mitterrand. Cuando logra la entrevista y le cuenta el proyecto, Mitterrand lo mira y le dice: ¿y esto cuánto nos va a salir? Y él le dijo: $1 por día. Es decir, lo marco porque él sabía la trascendencia de este descubrimiento y de la difusión que podía tener, y no le importaba cobrar por su servicio, a pesar de que es muy destacado como cineasta, sino poder grabarlo y después difundirlo, ¿no? Y ahí me parece que es una postura bien del artista que está comunicando cosas. Comprometido, además. Bueno, pero eso tiene toda su trayectoria y puede seguir $1 por día y en un país al que pertenece, digamos, ¿no? En Europa. Bueno, eso lo puede hacer porque él es de ese país y se lo ganó. Pero por eso digo que es una postura Pero digamos, acá interesante. no estamos todavía, claro, ya traemos otra dimensión, ¿no? Lo político. Y acá todavía, capaz que valorar piezas de arte nos lleva muchos años. Hay una muestra ahora en la Abadía de arte grecorromano que yo vi piezas que jamás había visto, ni siquiera en los libros. Entonces quiere decir que eso todavía no está a la vista. Que eso piensa también que la película es un buen documento para nosotros que no podemos entrar a la cueva, ¿no? Que está bien que esté protegida de alguna manera, ¿no? Es como una contradicción, nos gustaría a todos poder entrar un ratito en ese lugar. La verdad es que si todos entráramos, estaríamos en poco tiempo lo que es esa cueva, ¿no? Lo que significa. La película de alguna manera nos permite acercarnos a ese mundo y sentirnos bastante identificados. Creo que eso es una cosa muy interesante de rescatar. Algo que decías vos, ¿no? La calidad plástica que tienen las obras. Yo no dejo de deslumbrarme cada vez que la veo, cosas que a mí me pueden costar años de trabajo haber llegado a esa situación, y yo muchas veces pensaba, digo, ¿cómo hizo este tipo para llegar a ese dibujo? Porque no tenía un cuaderno para tomar bocetos delante de los animales, era pura observación, estar metido en el mundo y observar y dejarse embeber de lo que nos pasa. Hoy estamos lejos de eso, ¿no? Por eso nos tenemos que sentar a dibujar la modelo, dibujar una naturaleza muerta, como vemos acá. Es una manera de conectarnos con las cosas. Estamos muy desconectados en el día a día con las cosas. Y me parece que eso es lo que a mí me resultó muy interesante también de esta película, vuelvo a insistir, porque nada, me parece que hay un montón de gente que quiere trabajar en ese sentido y muchas veces se siente perdido. Esto de ver una obra de arte, que este vasito puesto en un museo es una obra de arte. Y entonces al que es sensible a este tipo de cosas, de golpe, cuando alguien dice esto es una obra de arte, no lo entiende, no lo puede entender nunca.
desde ese lugar, ¿no? Y creo que es tratar de volver a esa situación original de meterse con el mundo, empezar a vivirlo de otra manera, conectarse con lo espiritual, con lo que nos pasa adentro, volver a esa fuente es fundamental. Creo que valoro mucho lo que decía él, el laburo de los científicos que hay en esta película, que realmente lo toman con mucho respeto, y mismo el gobierno, ¿no? La verdad es que dedicarle, por más que sea un país evolucionado en otro sentido, que tenga el capital, realmente que le hayan dedicado, ojalá nosotros en algún momento podamos empezar a valorar mucho de lo que pasa acá en Argentina, en Argentina y en América Latina, ¿no? Hay lugares que son, destruidos sistemáticamente, ¿no? La gente va, capaz que ve un fósil, como pasa en la Patagonia, de los árboles petrificados, y cada uno que va se toma una muestra gratis y se la lleva a su casa y no se da cuenta del daño que le hace. Quizás esto también nos tenga que servir para tomar conciencia de que hay que cuidar ese tipo de patrimonio, que descendemos de los europeos, pero los aborígenes son de acá, cuidarlos, hacerlos parte de nosotros y comunicarnos con ellos, ¿no? Creo que eso es un trabajo pendiente también para nosotros como ciudadanos argentinos, ¿no? Que muchas veces creemos tenemos respeto por toda esa cultura, ¿no? Pero a veces en los hechos después capaz que no nos damos cuenta y nos llevamos de recuerdo las cositas de las horas. Eso está mal, hay que cuidarlo todo eso, ¿no? Me parece que de ese lado también esta película a mí me conmovió en su momento. Sí, abrimos un poco también. Pequeña acotación. Los franceses para lograr todo eso habían destruido pulverizaron varias cuevas. Por supuesto. Bueno, también es cierto. Sí. Conquistaron un montón de pueblos y fueron Y los tuvieron llevaron. colonias y en otro lado, en Francia. Sí. También destruyeron. Y la gente debe haber Depredaron Totalmente, muchísimo. Ahora están seguro. pagando la culpa de... Bueno, también sí, por eso cuando el científico joven, que parece que es el que más sabe, el estudioso, que menciona lo de África, Sí. Australia, no mencionó a América del Sur, que es uno de los yacimientos más importantes también de arte, digamos, prehistórico y primitivo. Está en la cueva de las manos, en el río Sí, Pinturas, la y cueva de también las se- manos. se- Pero bueno, son los años de desvalorización de todos así, los a ver, pueblos. porque ellos aseguran que basándose en la obra, que es muy linda, bárbara, bella, nos hace pensar en cómo es el hombre primitivo, pero digamos, la mentalidad imperialista francesa, ellos dicen, acá se inventó la cultura. Claro. Es un etnocentrismo. Después se la pasa diciendo ahí, no sabemos, no podemos imaginar, pero hay un... También el tipo otro, cuando toca la flautita por cuando toca el himno yanqui. Claro. Sí, Tal cual. Cuando lo que hablas en Francia, Alemania y las cosas que... Tal cual. Sí, Somos la cultura. claro, acá en el río Pinturas lo que hay son manos humanas, básicamente, y no tanto animales. Un poco también está eso, ¿no? O sea, no está mucho el registro humano en estas cuevas francesas. En cambio, en la Argentina sí. También podríamos buscar algún material y hacer Pero son más modernas las nuestras, por eso. Sí, ¿no? Sí. Yo pedí a un lado que también tenía 30.000 años. A mí lo que me pasa con esta película es ponerme a pensar en un montón de cosas que uno a través de la formación, de la experiencia personal, se plantea, ¿no? Mucha gente que habla de la evolución del arte. Resulta que nos encontramos unas cuevas de 40.000 años y los dibujos son picasianos. Claro. Entonces, ¿cómo Fue para atrás. ¿qué está pasando? ¿No? Y porque Picasso fue el que buscó esa fuente. En realidad, si lo cuenta la Pero esto no lo conocía. Esto no lo conocía. No, pero bueno, Fue descubierto Picasso por fue Dios. como para Yo atrás. creo que tiene que ver mucho más con el tema del espíritu humano. Sí. Quizás Picasso se conectó con su espíritu, con el Y espíritu. vio a África de alguna manera, Claro, ¿no? trabajó mucho en África. Estuvo cerca
Pero sí, yo coincido, creo que eso está latente en la película, ¿no? Hay como una disputa de nacionalidades, cuando la verdad es que los cromañón no tenían nacionalidad, formaban parte del mundo. En todo caso formaban de su micromundo, que era ese pequeño espacio en el que convivían con animales, ¿no? No sé si sabían cuál lejos quedaba otra cosa. La unión con la parte de Alemania, y eso Sí. como que rompen los límites. Es decir, era el lugar donde ellos podían caminar, transitar. cazar y vivir. Tal cual. Porque me parece que también está pensado, el que analiza eso ya está formateado para analizarlo, desde una mirada occidental. Y moderna. Sí, sí. Porque me parece que cuando uno escucha ciertos comentarios, quienes estuvimos cercanos a pueblos originarios, en realidad no está alejado de cómo piensan el cosmos los pueblos originarios. Seguro. Y no es que sean primitivos. No, es una filosofía diferente. Exacto. Donde Porque acá se habló de primitivismo. claro, no, lo son los primitivo es para los primeros hombres, europeos pero no que somos nosotros. primitivos. Exacto. A ver, no es lo primitivo. ¿Qué es lo primitivo? Ay, Es como muy buscar el bueno. origen donde no lo hay. Sí, sí. En realidad, la concepción de los pueblos originarios es una concepción cósmica que tiene mucho que ver con lo que describí ahí, que el devenir humano es una relación con lo animal y con lo vegetal, y la relación es tan intrínseca que uno puede devenir jaguar, que uno puede devenir ambú, que uno puede devenir, depende de la conexión natural que uno tiene con el cosmos. Es una cosmovisión. Exactamente. Sí, sí. A mí lo que me sorprendió fue eso, ¿no es cierto? Porque me parece que cuando usamos mucho nuestro recurso racional, que está muy bien hacerlo, creo que matamos parte de la película, al menos para mí. Claro. Que creo que a mí lo que me sorprendió y me conmovió mucho es la capacidad de comunión que podemos tener con un tipo de, con cualquiera, porque si podemos hacerlo con un tipo de hace 40.000 años, podemos Claro. tenerlo con cualquiera. Claro. Y la dificultad de comunión con un vecino, ¿no es cierto? Hay que hacer más talleres de arte. Y que ustedes, y vos también, que yo, los que hablaron, todos dijeron, no sé, es arbitrario usar la palabra religación que vos usaste, Walter, pero es arbitraria, Seguro. podemos usar otras. Sí, sí. Me parece que hay una invitación acá a religar cosas que tenemos muy fraccionadas, ¿no es cierto? Algo chiquito, les cuento, recién hojeaba un libro de poemas allí de alguien que nunca escuché, y el primer poema parece hecho sobre esto. Es decir, hay un lugar del arte que religa, y si no religa, No es arte. Pareciera, no será. y hay veces que hay que dejar la razón un poquito de Eso sabes con qué pasó con la Capilla Sixtina. Muchos intelectuales y críticos de arte sostenían que Miguel Ángel no había sido pintor por la falta de color de la Capilla Sixtina. Cuando la restauraron, tuvieron que comerse todas las opiniones y tirar un montón de libros a la basura. ¿Entendés? Es decir, esto es lo que vos decís, cuando uno quiere intelectualizar tanto, en realidad hay que dejarse, creo yo, con el arte, dejarse llevar más por la otra parte. Y fíjate algo que vos dijiste que me parece buenísimo, es como ellos, los que hicieron la película, que son científicos, necesitan ir a una metaciencia para ser fieles a la experiencia. Si no hacen ese paso, Perfecto. no nos hubieran comunicado nada, o nos hubieran comunicado algo tan frío, superficial. Me parece la definición del científico, perdón, que dice, cuando hablan del Homo sapiens, Claro, perfecto. es el hombre espíritu. Perfecto. Ahí me parece que es cierto. Lo que yo quiero decir es cómo, hablando de la película, cómo llega de una forma que si nosotros escucháramos hablar a ellos no lo entenderíamos, no sabríamos qué nos dicen, pero con sus pinturas, sus cosas que hacen, nos llega a todo después de 30.000 años. Claro. Pues ni sabemos cómo hablarían, qué dirían, y cómo nos Por ahí llega me a todo. hablaría. Por ahí me hablaría. Sí, pero la pintura, los dibujos nos llegó a todos Sí, sí, después de 30.000 años.
arte puede llegar a todas las personas. La sensibilidad que puedan tener cada uno para interpretar, sea pintura, sea música, sea lo que sea. Ahora, pero ¿por qué? Si con el arte se puede llegar a todos, capaz no hay lugar para decirlo, ¿por qué no puede el ser humano en la sociedad comportarse como corresponde y no hacer guerras, y hacer cuadros y no hacer guerras? Digamos, una manera de pensar, ¿no? También. Porque no está conectado el ser humano. Si está verdaderamente conectado con su entorno y con otros seres humanos, no haría guerras, pero está salido de la naturaleza y de la comunión de la religión con otros seres humanos. Creo que por eso está fuera de eje el ser humano. Yo no sé, me parece. Yo creo que el que está comunicado pudo ser lo que para mí es la obra cumbre del siglo XX, convertir la guerra en una obra de arte como hizo Picasso con el Guernica, por ejemplo. Claro. Más allá de que a uno le puede gustar o no, me parece que eso es un punto El clave. hombre que pintó esto en las cavernas o esas civilizaciones antiguas vivían también en Claro, claro. Los humanos siempre era la supervivencia. Somos guerreros. O sea, No hay que idealizar, no ¿no? hay que idealizar. A mí me gustaría, digamos, quizás cambiar un poquito el punto de vista general de todo, como para generar también una discusión. Estamos hablando de racionalidad como algo negativo, y de alguna manera lo estamos, digamos, contraponiendo a lo espiritual. Pero lo que está claro, y en los científicos se ve claramente, que el ser humano, con cierta sensibilidad, tiene ambas posturas. Y esas ambas posturas probablemente no sean distintas. No sean. Son complementarios. Quizás es lo mismo. Quizás porque ser racional No hay perfil también es social. darse cuenta, desde un punto de vista cosmológico, que uno es una pregunta, que uno está en un lugar donde uno no sabe, y eso es racional también. Es preguntarse internamente y tratar de buscar una Yo creo respuesta. que todo lo que estamos haciendo acá es racional. Exacto, es muy racional. Por eso no es negarla, Es muy no es racional. negarla, al Es contrario. muy racional. Entonces, hay que tratar de jugar un poquito con eso, porque, digamos, que sean antropólogos no quieren decir que quizás sean muy religiosos o muy espirituales, o etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por el otro, me gustaría decir que estamos hablando de quizás artistas o personas muy particulares hace 40.000 años de un grupo de gente. O sea, había uno en un grupo humano de 100 personas que pudo hacer eso, o dos, o tres. Dicen En que 10.000 años. Con el dedo Pero no cruzado. eran todos. No eran todos. es más, el de la manita del organismo era uno. Exactamente. Capaz que era todo de uno. Entonces, distingamos eso también. Sí, sí. De Bueno, todas maneras. Distingamos eso Sí, también. no eran todos artistas. Exacto. No solo artistas, sino el mundo que esa persona veía no era la misma que nosotros. Quizás compartía, quizás llegaba, digamos, pero era uno. Capaz que era el maestro de arte. Exacto. Puede haber sido el maestro de arte. Exacto. Quizás era no sé, No, capaz que era el chamán. el vocero de los demás. Parece que era Pero el recordamos eso, porque uno piensa, digamos, que todos estaban conectados con el mundo. digamos. Exacto, una sacralización de lo Exacto, antiguo, de los exacto, 30.000 años, que eran mejores, porque Yo eran creo que había otro que era comerciante o era... Yo creo que ¿Qué lo hombre que está totalmente exigido por resolver sus necesidades básicas, las más productivas? Hay un cuento de
Quiroga muy lindo sobre eso. No sé qué valor, digamos, antropológico tiene, pero literariamente es bellísimo, respecto de alguien que está absolutamente subsumido en la resolución de sus problemas básicos, como puede ser el alimento, dormir, guarecerse las tormentas y protegerse de los animales. Pinta. Es decir, aunque sea uno solo, decía. Esto me habla de la naturaleza humana muy especial, digamos, porque yo lo quiero analizar desde el punto de vista de economía de esfuerzo, de lo funcional. Parece tan al pedo. Quizás no. Y Quizás sin embargo, el cazador que mató un animal. Desde el punto de vista de la economía individual, es probable que no sea aplicable. Tiene una Quizás desde el punto de vista histórico, como humanidad, pueda tener otra. Pero a mí me sorprende eso. Pero quizás uno que mató al animal y logró alimentar a los otros y sobrevivió, vivió para contarlo, a diferencia de otros que fueron y murieron en la mano del león, Sí. este fue y lo dibujó y dijo, es así, así. Puede ser. O sea, que puede tener un uso de sobrevivencia grupal. Pero inclusive la producción artística que pudo haber habido hace 30.000 años, tampoco sabemos si tenía el mismo sentido que puede tener o necesariedad que puede tener para nosotros producir un hecho artístico. Y nos queda como interrogante, no lo sabemos. Y podemos imaginar y construir hipótesis y decir, bueno, entonces uno cazaba y el otro no sé qué. Tampoco se sabe si eran mujeres u hombres, porque yo he escuchado también que parece ser que determinadas producciones eran las mujeres las que la hacían mientras los hombres cazaban. Claro, Pero no sé si está dicho en la según la cultura, claro, según la cultura es En general la mujer era la que cuidaba la cueva y la cría. claro. Y el hombre era el que Pero proveía. también es interesante que no eran, parece que no eran habitables. eran habitables, decía. O sea, serían Esa no. Era como el lugar para otros fines. aparentemente era el lugar de hacer el ritual. Un lugar sagrado. Era un De lugar todos modos, de también podemos especial. agradecerle al arte del cine, ¿no? Porque Sí, si claro. no fuera por el cine, Sí, la verdad. Claro. no sé si, no nosotros, sino cómo hubiéramos accedido. Digamos, con este cuidado que se ha tenido particularmente con esta cueva, que a diferencia de otras que quedaron malogradas, por turismo, etc. Esto me parece maravilloso. El de Herzog me parece realmente una posición ética sin par. Tenemos que confiar más en el lenguaje plástico que nos dice tantas cosas, ¿no? Porque se tiene, si uno lee, yo he leído cosas de los 80, de los 70, de los 90, y todo ha ido cambiando a medida que han investigado nuevas cosas, ¿no? Pero, qué sé yo, hay algunos que decían en los 80 que el hombre pudo lograr la motricidad fina gracias a la cantidad de herramientas que diseñó, pero cuando pudo comer carne, comer animales, cuando la pudo cocinar, pero previamente a eso tuvo que haber descubierto la arcilla y la posibilidad de cocinarla para hacer la vasija y ahí poner el alimento y cocinarlo. O sea, es todo un proceso que es mental y que es muy interesante de la evolución. Que No, se no trata- necesariamente es la No, no, evolución, yo te perdóneme, digo- diciendo con usted la teoría No, no, pero yo estoy evolucionista. contando lo Son que... características, no sabemos. Siempre se habrá hecho un cuenco, una olla para cocinar. Hay una cantidad en antropología de casos, No, yo estoy diciendo de que he leído descripciones de muchas cosas, sociedades. muchas No- cosas que van cambiando. No hay ninguna evolución. No, yo sé, yo digo que esto lo leí en los 80, digo, en los 80 por ahí encontraban artículos de esto, con esa postura, pero uno la va cambiando, porque uno no se queda con eso que leyó hace 30 años, digo esto, como la evolución no la tomo de la especie humana, sino de nosotros, cómo cambiamos nosotros con la obra de arte. Claro, la mirada propia, cómo yo me vinculo con eso y cambio yo, porque siempre la obra de arte es distinta de acuerdo a quien la mira. Eso es lo que tiene de interesante. Poniéndome en las cosas que dijo acá el señor, de que era poco lo que pintaban, no eran todos. Y eso que el mundo era chico. Y hoy que somos, qué sé yo, 7.000 millones de habitantes en el mundo, cada uno hace
hace algo distinto. El hombre justamente tiene esa capacidad para cada uno hacer algo para sí y para los demás. Por ejemplo, siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? Hay quienes pintan, quienes hacen arte y quienes hacen técnica. Avanzó mucho en la técnica, pero se quedó quieto en muchas otras cosas. Porque la técnica avanza más y todo lo demás se queda. Y encima están lo que la técnica es bueno para la ayuda para el hombre, pero hay quien aprovecha esa técnica para hacer maldad. Inventaron, por ejemplo, algo bien clarito. Yo siempre cito por lo mismo. Se inventó la rueda. Alguien inventó la rueda para hacer más liviano el trabajo, ¿no? De transportar piedras o lo que sea. Pero también pusieron la rueda para transportar cañones más rápidamente. Siempre vuelvo con mi idea esa de tener que cambiar la sociedad. Claro, lo ético. Yo pienso un poco tomando lo que él hablaba de lo racional, ¿no? Me parece que un poco interesante justamente, creo que ahora hacer hincapié en lo espiritual tiene que ver con que hay como un exceso de racionalidad en la época que vivimos. Y no porque la niegue, sino porque estamos pasados para el otro lado. Y volver un poquito a conectar y tratar de ser esa cosa, como vos decías, ¿no? Ambas dos. No que una tenga preponderancia sobre la otra. Y me da mucho esa sensación de estar viviendo en una época donde mucha gente, creo que acá, por algo estamos reunidos, prima lo otro, ¿no? Hay una intencionalidad de racionalizar lo que estamos viendo, pero hay un interés de comunicarnos hacia el otro lado. Creo que si nos pusiéramos a preguntar todos en sus devenir cotidiano, de alguna manera u otra nos conectamos con la otra parte de lo... Es que yo creo que lo más poderoso que vemos en la película no tiene que ver con la racionalidad. Por eso nos llega y nos conmueve tan directamente. Claro, y quizás porque trasciende ese era el el tiempo. otro extremo, ¿no? Aquello quizás era ese otro extremo, era pura, no sé si espiritualidad llamarlo, ¿no? Pero bueno, era una forma de conectar, no había una racionalidad tan clara como hoy, donde estaba todo al servicio de la técnica. Ahí está el punto, porque uno siempre pone en paralelo o como guía que lo racional es lo técnico. Lo racional no es lo racional es el pensamiento. Sí. Es el pensamiento. Claro, lo racional es el pensamiento de una forma coherente y precisa, digamos. Pero lo racional no es lo técnico. No. A eso voy. Entonces, cualquier, digamos, pensamiento es racional. En ese sentido, yo quiero salvar la palabra, en el sentido, claro. Yo quiero salvar la palabra, porque estamos confundidos en que lo racional es lo técnico, lo material, lo económico, y en realidad lo frío. Y lo racional no es eso. Lo racional es la razón, es el sentido del pensamiento correcto. Digamos, correcto en el sentido con un fin alto, digamos, hacia una dirección. Claro. Pero no por eso, digamos, lo racional también es hacer un cañón o hacer una obra de arte. Porque es racional. Por eso yo hablaba de lo mental, porque me parece que es una dimensión mental la que lleva a un ser humano a hacer un dibujo. Exactamente. No es verdadera. Pero también hay una necesidad interna que trasciende tangible, lo es racional. una superficie que no sé, existe de otra manera, tiene otra existencia, es una existencia diferente. De todas maneras, yo también quería hablar de que decimos lo técnico. Hemos tomado la faceta técnica, dijo el señor, pero también desde distintos puntos de vista. Pero inclusive lo técnico no es lo mismo. Hoy, ¿qué se critica de lo técnico? Se critica la facilidad de uso de lo técnico muy facilitado, que permite dejar de lado inspiración o conectarse con la parte artística. Eso es lo que se critica de lo técnico. Lo digo porque
he recibido esa crítica muchas veces. Pero lo técnico, hoy decimos, mira la técnica que usó, pero en realidad no es que usó una técnica. El autor de esas obras quizás tuvo que fabricar, inventar el propio pigmento. Habrá descubierto que con la ceniza o que con algún pigmento natural, o sea que tampoco lo técnico de hoy es lo técnico de otras épocas. Lo técnico tiene que servir para esa expresión. Claro, Simplemente queda lo que nos decía Walter hoy, es que a veces se pone muy de relieve lo técnico en arte hoy, en lo que sería arte, los espacios supuestamente artísticos se ponen muy de relieve, la técnica que desarrolla, y entonces eso, ¿y dónde está la expresión? ¿Dónde está lo que la obra de arte? ¿Dónde está? Eso es lo que estábamos hablando. Y que acá sí lo encontramos, porque acá está directamente, acá también hay técnica. Hay mucha técnica. Mucha técnica. La línea es las sombras. hermosa, es Eso es lo que nos hace parecer decidida, trabaja en la mancha, trabaja en la línea. Y el volumen que no está en la película, porque por lo que yo leí también aprovechan las concavidades, las salientes, o sea, las garras de los osos forman parte de textura, con lo cual eso es algo que no se ve, que es muy difícil de apreciar en la película. Creo que si uno pudiera entrar y ver de cerca, hay una técnica que hoy... Creando el lenguaje plástico, hay un como lenguaje. tanto, ¿no? También. Porque se cerró. Bueno, ese es el privilegio de... La pintura. Claro, pero eso fue por la cámara que se cerró la Aparte cueva. tenían grasas de animales con pigmentos y con cenizas. Con la ceniza no se degradaba. Le ponían, había el resto de barniz La primitivo ceniza y es algo pasaba. que tengo entendido porque lo he hecho en hornos de leña, que le hacemos el revoque de ceniza, porque la ceniza es como lo que ya no va a seguir degradando, no sé. Igual Claro, es lo el último. proceso químico se produce porque en el sur de México se encontraron ruinas con murales que están intactos. No saben cómo pasó y aparentemente es un hongo que produjo la humedad de la piedra. Debe ser una casualidad. No es porque lo que primero sea un material. Quizás el mundo estuvo lleno de arte que se perdió en gran porcentaje y lo que vemos es lo poquito que quedó resguardado. Yo creo que es muy Y probable.